Esto ya es el colmo. El sindicato de la Gollería. Bienvenidos amigos de Perú 21 TV. Mi nombre es Oscar Quispe y les vamos a presentar, vamos a tener una entrevista también muy interesante sobre los pedidos de los trabajadores de la Contraloría. Le exigen al Estado bonos extra hasta por vacaciones, aniversario, el Día de la Madre, el Día del Padre. Quieren un seguro médico privado que cubra el 100% de, por supuesto, que cubra la salud de sus padres, sus hijos, hasta 28 años, incluido convivientes también. Vamos a ir a este cuadro que hemos preparado, que lo publicó Perú 21, porque ahí están todas las demandas. Vamos a leer solo algunas, vamos a leer las que indignan más a la gente. Cláusula 6. Canasta por fiestas patrias y Navidad, equivalente cada una a 1.800 soles. Cláusula 4. Bonificación a las mujeres por el Día de la Madre y a los varones por el Día del Padre, equivalente a una remuneración bruta. Vamos, cláusula 3. Por el concepto de aniversario de la Contraloría General de la República, también ellos quieren una remuneración bruta, 28 de febrero de cada año. Quieren uniformes, pese o aún el trabajador esté laborando de manera remota. Estamos en verano, ¿no? Todos sufrimos con el verano. Cláusula 11. Horario de verano voluntario de enero a marzo. Desde las 7:30 hasta las 2:30 de la tarde. Vamos ahora a la cláusula 14. A ver si nos ayudan. Exactamente, ahí estamos. Subsidio por el monto de 6 remuneraciones totales por luto y gastos de sepelio de padres, cónyuges, concubinos, hermanos e hijos. Todos estos pedidos que no tienen razón alguna, pedidos quiméricos, los ha hecho el Sindicato de la Contraloría General de la República a, nada más y nada menos, claro, el Contralor Nelson Chap. Prácticamente arrinconan al Contralor a negociar este tipo de pedidos. Usted, por supuesto, la información detallada la puede revisar en la edición impresa del jueves de Perú 21 y, por supuesto, también en nuestra página web www.peru21.pe. Pero para tratar este tema y otros temas, hemos invitado a la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Y usted se preguntará, ¿por qué Servir? Porque claramente lo que está buscando en estos momentos Servir es el tránsito a un solo régimen laboral de todos los trabajadores del Estado. Pero la doctora Ana Pari, quien ya está con nosotros, nos va a explicar mejor. Doctora Pari, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio para que podamos conversar exactamente sobre el servicio civil en el Perú y a dónde debemos todos trabajar para poder lograr el estado eficiente que está esperando la ciudadanía. Perfecto, pero ¿qué opina usted de esto que hemos estado comentando al inicio de esta transmisión, de estos pedidos del Sindicato de la Contraloría General de la República? Creo que es importante que podamos colocar qué es una negociación colectiva y doy el espacio, creo que es importante para poder hablar que una negociación colectiva nace con un pliego, un grupo de pedidos por parte de una organización sindical que luego tiene que sentarse en una mesa de negociación colectiva donde hay un empleador que respetando las reglas, también no solamente laborales, sino también las reglas fiscales que dicta el Ministerio de Economía y Finanza, finalmente concluye en un acuerdo o en una negociación colectiva, el acuerdo colectivo, el convenio colectivo. Entonces, tengamos muy presente que es el convenio colectivo el que va a generar las obligaciones para cualquier empleador. Y ahí es importante que estos convenios colectivos
siempre estén revestidos de la legalidad respectiva y por eso te hablaba muy importante de las directrices que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado acerca de los espacios fiscales en los que se puede llegar a acuerdos en negociación colectiva. No olvidemos que el presupuesto público tiene una finalidad y esa finalidad es a cumplir los Claro. objetivos institucionales que terminan siendo en atender a un ciudadano y sobre todo pues a las poblaciones más vulnerables que necesitan los servicios del Estado. Doctora Pari, pero ¿qué pasa si yo como sindicato voy con unos pedidos, caramba, casi imposibles de cumplir? Ya desde ahí estoy yendo con una barrera prácticamente para ponerme de acuerdo con mi entidad. Los procesos de negociación colectiva son justamente este espacio en el cual ambas partes tienen que llegar a conversar y buscar acuerdos. Es importante y por eso te decía esta finalidad última. Todos los que estamos dentro del Estado y buscamos este Estado eficiente, pero ¿por qué buscamos un Estado eficiente? Porque buscamos finalmente que el ciudadano, que también somos nosotros, al final también ciudadanos, podamos recibir del Estado los servicios públicos de manera óptima. Por tanto, el espacio fiscal, el presupuesto público tiene esa finalidad y ya desde el 2022 las reglas sobre espacio fiscal administradas por el Ministerio de Economía y Finanzas han sido claras y creo que ahí va a ser muy importante que las conozcamos y que sea ese espacio sobre el cual dentro de las mesas de negociación colectiva se puedan dar cumplimiento. Doctora Pari, ¿por qué tenemos en el Estado peruano una multiplicidad de regímenes laborales? La multiplicidad de regímenes laborales es histórico. ¿Por qué? Ya que en nuestro país a lo largo de los años teníamos primero cuál era el régimen laboral, es decir, cuáles eran las reglas por las cuales contratábamos personal para que entre al Estado. Históricamente era el 276. El 276 fue este régimen laboral que se cierra, pero como Estado necesitábamos seguir trabajando, necesitábamos seguir atendiendo. Y entonces ahí es donde se dice, bueno, la forma de contratación es el otro régimen laboral que existe, que era el de la 728. 728 es un régimen laboral creado para el sector privado. Entonces sus normas, todo lo que está legislado, está pensado en esta relación empleador-trabajador del sector privado. Y luego, sabes, ya hace ya más de 15 años, sale el decreto legislativo 1057, que es el régimen CAS. Al final, como tenemos diferentes normas, cada una con características diferentes, con fórmulas de ingresar diferentes, pero sobre todo, lo más importante, con perfiles diferentes. ¿Y por qué perfiles diferentes o no claros? Porque los perfiles es el primer paso. Cuando decimos, voy a entrar a trabajar al Estado, ¿quién tiene que entrar al Estado? Tiene que entrar al Estado la persona que cumpla las características. Y entonces tú dices, ¿y dónde están las características que necesito para entrar al Estado? ¿Dónde están? Deberían las entidades trabajar y publicarlas por transparencia para que todos sepamos cuáles son esos perfiles que se necesita para poder entrar a trabajar al Estado. Es en ese marco de la necesidad de tener características claras, tener un único régimen que sale la ley 30057 ya hace 10 años. Claro. En esta ley justamente lo que se dice es, primer paso, las entidades tienen que tener claro cuáles son esas características, tienen que elaborar sus perfiles y tienen que saber qué cantidad de esos perfiles, o sea, si yo necesito un asistente, ¿no? ¿Cuántos de esos asistentes necesito para poder tener la cantidad? Claro. Ese trabajo que tiene que hacer las entidades es el primer paso para poder llegar a un régimen único. Y eso es lo que estamos apuntando, impulsar actualmente a través del decreto legislativo 1602 que ha sido publicado en diciembre del 2023 y que otorga un plazo de hasta máximo 270 días para que las entidades, empezando por el Ejecutivo, cumplan con hacer esas dos labores. Y ahí estamos trabajando arduamente este año acá desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil para dar la asistencia técnica correspondiente a todas las entidades.
Doctora Pari, usted precisamente me decía, 10 años ya cumple la ley del servicio civil, ¿verdad? ¿Y por qué en todo este tiempo no se ha podido realizar ese tránsito a a un solo régimen laboral, al servicio civil precisamente del Estado? Han habido múltiples factores, creo que entre ellos, el primero cuando salió era el de dar a conocer cuáles eran los procedimientos, poder dar la asistencia técnica y también, ¿por qué no decirlo?, faltaba la decisión. La decisión que cuando nació la ley 30057 se puso un plazo máximo para que todas las entidades lo hagan, pero luego ese plazo quedó sin efecto, con lo cual se volvió voluntario, es decir, dependía de la voluntad de los titulares de las entidades el poder impulsar o no el tránsito de su entidad. Por ello es lo importante de que salió el decreto legislativo 1602 a través de una delegación de facultades que otorgó el Congreso hacia el Poder Ejecutivo para que esa voluntariedad ya tenga una fecha límite. Claro. Y esa fecha límite se cumple en este 2024 y para ello, evidentemente, también estamos desplegando la atención como Autoridad Nacional del Servicio Civil para dar la asistencia técnica. No es que es una norma que se está dando una obligación y se está dejando sola a las entidades, sino también estamos dando el acompañamiento desde Servir para que las entidades no solo cumplan, sino también cumplan de manera correcta y técnica con estas dos labores que consideramos muy importantes. Vale, si la entidad le dice a Servir, oye, yo necesito estas personas, pero dentro de los perfiles que esta entidad le va a hacer saber a Servir que necesita, quedan por fuera, quedan muchos funcionarios que incluso se han sindicalizado. ¿Qué va a pasar con ellos? Es importante que este primer paso, como tú dices, es de identificar, no pensando en las personas, porque eso era uno de los problemas que pasa en los regímenes anteriores. Muchas veces los perfiles estaban siendo elaborados pensando en una persona, pensando en quién va a venir. Pepito. Entonces el perfil iba por Pepito. En cambio ahora los perfiles tienen que ser por lo que la entidad necesita. Por eso tiene que ser un perfil institucional, un perfil técnico. Y con este perfil técnico es que se publica. Entonces, una vez que tenemos identificado primero los perfiles institucionales, las características de cada institución, tenemos que pasar al segundo paso, que es que los trabajadores que cumplan este perfil, pues pasen por un proceso o un concurso para que gane el mejor que cumpla el perfil. Entonces, si hay trabajadores que no decidan postular o que consideran no participar de estos concursos, entonces ellos tienen que quedarse con los derechos ganados. Acordemos, en un Estado de Derecho tenemos que ser muy respetuosos de los derechos ya adquiridos, de los derechos que están establecidos en el marco legal. Pero algo que tenemos común acuerdo también es que, así como es importante cómo ingresan, así, y debemos apuntar que los nuevos ingresos y que la única forma de ingreso sea a través de un régimen único, también es que una vez que estén vinculados al Estado, nos interesa cómo se desempeñan, cómo trabajan. Claro. Cómo hacen sus actividades. Y por eso también es importante que acompañemos al servidor público con evaluaciones de desempeño, entendiéndose que no son evaluaciones de conocimiento, no es un examen de historia, de geografía, de matemática, no, sino unas evaluaciones de las actividades que va a hacer el trabajador Doctora, dentro del puesto para el que se le ha contratado. usted ha mencionado una palabra que irrita y asusta a muchos funcionarios. A ver, claramente todos conocemos el caso de la Ley de Carrera Pública Magisterial, ¿verdad? Las famosas evaluaciones a las que los maestros no querían someterse porque decían que ellos los evalúan los alumnos, los evalúan los padres de familia, etc. Y mucha gente, la crítica a la Ley de Carrera Pública Magisterial, la oposición, sobre todo, era de los mismos profesores que no querían ser evaluados. Entonces, parece que la palabra evaluación asusta mucho en el sector público. ¿Cómo vamos o cómo Servir va a socializar la idea de que esta evaluación no los asuste o no los lleve a pensar de que, me quieren despedir con la excusa de que no pasa un examen? Gracias por la pregunta y permíteme explicar, y por eso se denomina la evaluación de desempeño a los servidores públicos como una evaluación de actividades. Por ejemplo, Oscar,
Tu tarea actualmente el de hacer entrevistas. Cuando se va a evaluar tu desempeño, tiene que haber primero metas claras. Te tienen que decir cuáles son esas actividades que tú vas a hacer. En tu caso, generar entrevistas. Claro. Entonces se programa la actividad. Segundo, la cantidad. ¿Cuántas entrevistas? Vamos a hacer 100 entrevistas en un año. Entonces es a lo largo del año se acompaña para ver que tú llegues a hacer tus 100 entrevistas. De pasar que llegas a hacer 80, porque hubo una serie de circunstancias que pueden generar dentro de un año que no se pueda llegar pues al 100%. Ahí no llegarás a un rendimiento distinguido, pero sí a un buen rendimiento porque está dentro de un estándar. Sin embargo, ¿qué pasa si es que no llegas ni siquiera a 60? Haces menos de 60 entrevistas en un año. Ahí es donde esta evaluación que se plantea tiene menos del 60% y por tanto está sujeto a observación. Y cuando está sujeto a observación se le dice al trabajador qué es lo que pasó para que no podamos llegar a tu meta que se había planteado contigo. Porque tú como trabajador, de manera conjunta con tu empleador, has firmado son unas fichas en la cual se ha fijado tu actividad y tu meta. Entonces, tú sabías que teníamos que cumplir. Se ha hecho reuniones de seguimiento en la que se ha estado advirtiendo cómo se iba avanzando para poder ver si hay alguna dificultad, se pueda ser superada. Pero aún así no lo hicimos, no pudimos lograr e hicimos menos de 60 entrevistas. Entonces, ahí lo que pasa es que el empleador te dice, vamos a capacitarte. De repente lo que ha pasado es un tema de organización del tiempo para que puedas entre la planificación, porque no solo es el desarrollo de la entrevista, sino hay una serie de actividades previas que se tienen que hacer. Ok, entonces te capacitamos en organización del tiempo y vamos a un segundo año. Volvemos a tener la ficha de tu actividad nuevamente fijada, tu meta, y en este segundo año, con la capacitación que también se te ha dado, se espera lograr justamente que superes más del 60%. Ya, y si no supera, ya no es culpa de servir, ¿no? Si no supera, ya no es culpa de servir. No es culpa de servir, no es culpa de un empleador, pero finalmente, si superas, el beneficiado va a ser el que está esperando tu servicio, el que está esperando tu actividad, el ciudadano. El ciudadano. Si logramos hacer que todos comencemos a hacer nuestras actividades y en cumplimiento de meta, vamos a hacer que el ciudadano comience a recibir la atención respectiva, el trámite rápido. Entonces, creo que todos, y por eso decía, cuando he conversado con diferentes también organizaciones sindicales, hay acuerdo en principios básicos, como la meritocracia, la idoneidad y también en que el ciudadano esté esperando una atención por parte del Estado. Y nosotros, como servidores públicos, somos parte de ese Estado. Así que debemos trabajar para que este ciudadano lo reciba. Y con esto también, doctora Pari, se pondrá fin a estos pedidos de los sindicatos, pedidos exorbitantes de cosas que obviamente ningún otro trabajador, ni siquiera en una empresa privada decente, con utilidades, que produzca al país, los tiene. ¿Se pondría fin a este tipo de pedidos exorbitantes? Cuando hablamos de un servicio civil y el servicio civil que debe tener el país, estamos apuntando a este servicio civil en donde no olvidamos que el presupuesto público se destina al cumplimiento de metas institucionales. ¿Por qué hacia metas institucionales? Porque se entiende que cumplidas las metas institucionales, el ciudadano es el que va a recibir el servicio, que es a quien nos debemos y sobre todo para atender a las poblaciones más vulnerables que están esperando de diversos servicios públicos que sean mejorados. Creo que tener un servicio profesionalizado, evaluado objetivamente y valorando también al buen servidor público, a estos de rendimiento distinguidos a los que podamos promocionar, podamos ofrecerle una carrera para que puedan crecer, ascender, va a ser un círculo virtuoso en el que realmente tengamos servidores, empleadores y ciudadanos satisfechos. Bien, doctora Pari, le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en Perú 21. Muchísimas gracias. Bien, fue Ana Pari, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Usted ya la escuchó. Y por supuesto, esta entrevista la puede leer en nuestra edición impresa de este viernes 23 de febrero. Así que ya saben, a todos los funcionarios del Estado, ya saben que el Estado lo que quiere es profesionalizar su servicio.
profesionalizar, perdón, los regímenes laborales. No es posible que estemos haciendo, que los funcionarios estén haciendo pedidos exorbitantes, como hasta bonos de una remuneración por el aniversario de la institución en donde trabajan, porque finalmente esa plata es la plata que nos descuentan a los trabajadores que estamos en una planilla formalmente, en una empresa privada. La SUNAT nos descuenta un montón de dinero. Vaya y usted revise, pida sus boletas a sus empleadores y vean ahí cuánto es lo que la SUNAT le descuenta mensualmente para poder pagar gollerías que algunos sindicatos que creen que ya la institución les pertenece, solicitan porque, claro, tienen ahí casi amenazados a los directores, a los gerentes, ¿no?, que están dentro de los sindicatos, a los presidentes ejecutivos que llegan ahí de turno. Pero eso se debe acabar y muy bien. Ojalá que el trabajo de la doctora Ana Pari rinda sus frutos, porque de una vez por todas necesitamos que haya una profesionalización del servicio civil del Estado. ¿Para qué? Para que el ciudadano finalmente sea el beneficiado de recibir un buen servicio en la municipalidad donde va, al ministerio de donde está, a cualquier entidad del Estado donde tenga que hacer un trámite. Mínimo eso. Pues bien, mi nombre es Oscar Quispe, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.